Mira. Matemática es fácil. Por ejemplo. Capibara al cuadrado. Fascinante. Bueno, la verdad me daba ganas de hacer algo, ya que aunque tengo como 600 battle shorts que hacer, la verdad andaba algo aburrido, así que pensé en hacer debunk al video reciente de Maska respecto al nivel que le da a Deku. Cabe aclarar que realmente no pondré el video, sino el audio, ya que si no mi celu musulmán no lo aguanta XD, a su vez usaré mi voz real para esta ocasión, si bien suena del carajo, escribir bastantes textos es algo agonizante. Empecemos por velocidad. Hay mucha gente que cree que el láser de Aoyama ya es velocidad luz simplemente por ser un rayo láser como tal, pero no lo es. Por primer año en ningún momento del manga se nos afirma esto. Pues aquí principalmente comete el primer error, ya que dicho láser sí es mencionado como luz por parte de Hagakure, una personaje cuyo poder justamente le permite distorsionar o reflectar la luz, y también por la misma 13, una otra heroína, la cual puede crear un agujero negro que justamente puede absorber incluso la luz, siendo que de hecho también se recalca en la descripción de su don que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Además, no encajaría con los niveles de poder, los niveles de velocidad de este verso. Básicamente se podría solear a todo el verso, ya que no habría prácticamente ningún personaje que pudiera esquivar sus ataques. Pues acá directamente sucede que, según él, si los personajes lo esquivan es incoherente, diciendo que si de verdad fuera velocidad luz, debería ser superior a todo el verso, cuando realmente este no tiene que ser así. ¿Por qué digo esto? Pues esto sería debido a que hay varios personajes en la obra que también han demostrado hazañas, ya sea de una velocidad cercana de la misma o superior a la de la luz, como es el caso de Hu, un personaje en Boku no Hero quien podía regenerarse, estirarse y pelear a la velocidad del rayo o incluso máximo de la luz. A su vez tenemos lo de Kuroyo, quien se afirma como este se podía desplazar a la velocidad de la oscuridad, que teóricamente, si bien no tiene una velocidad como tal de la oscuridad, podríamos asignarle algo cercano o igual a la de la luz. También el propio Hobbs salvando a Tokoyami de un rayo de luz de All for One, cálculos que han dado desde FTL hasta FTL Plus, simplemente tomando los dos valores, ya sea la velocidad del rayo o la de la luz. También podríamos tomar los de láseres que Deku esquivó, los cuales también cumplen con estos requisitos para ser considerados velocidad luz. Los de Star, quien también cumplen estas mismas características, al menos en el manga, siendo que incluso son refractados todo por parte de Shigaraki. Tenemos las ondas de radio, el cañón de ondas electromagnéticas, el agujero negro, a su vez los multiplicadores de la obra, y por si no fuera poco también algunas cosas como que desde el inicio Bakugo ya tenía la velocidad de las explosiones de nitroglicerina, que mínimamente van a 7700 metros por segundo. A su vez también Lida superando la velocidad de Stein con Recipro Burst. Gran Torino afirmándose por su que puede volar a la velocidad del rayo, caminar y reaccionando a un rayo, y esta vez posiblemente a un relámpago cuando salva a Deku y Bakugo, etc. Pero es que incluso tenemos ejemplos. Es verdad que esto es al principio del manga, pero Aoyama, utilizando su láser para propulsarse, tardó algo más de 5 segundos en recorrer 50 metros. Sería más rápido que cualquier ser humano básicamente, pero no es velocidad luz. Si fuera velocidad luz, a la potencia en la cual saldría propulsado Aoyama sería bastante más rápido. Acá directamente estás dándote un tiro en el pie, si hay que ser sincero. Y esto debido a que reconoces que realmente el láser iba en dirección contraria, sino que a su vez fue la fuerza del disparo lo que impulsaba a Oyama. Realmente no
no especifica mucho que si fuera velocidad de luz tendría que ser una potencia mayor realmente. Porque realmente no se puede saber. O al menos si es que hay una forma para que hipotéticamente se calcular qué potencia exacta debería tener la fuerza de las para empujar impulsador llama, se puede saber. De igual manera, si no estoy mal, creo que no cuenta como un requisito que un láser pueda, o en este caso la luz, pueda impulsar un objeto o algo físico, así que en todo caso eso quedaría como una incoherencia, pero que de igual no ataca realmente la velocidad del láser. También tenemos al personaje de Shihai Kurohiro, que seguramente no te acuerdes de quién es uno de la clase 1B, este tío, el que era básicamente todo negro. Pues hay mucha gente que cree que es velocidad luz, o mejor dicho, velocidad sombra, que básicamente es lo mismo que la velocidad de la luz. Pero esto es mentira, este personaje lo que puede hacer es desplazarse por el color oscuro. Básicamente lo utiliza para poder desplazarse sobre todo por las sombras, y es verdad que en las sombras se mueve más rápido, pero en ningún momento te dicen que sea velocidad luz. En la obra se reconoce que él se mueve y se funde con la oscuridad. Lógicamente se tiene que mover igual que esta, si ponemos que así funciona el queer de este. Siendo que el mismo también es mencionado como la contraparte de la luz, por ser comparado con Aoyama. Siendo que este láser, al menos por lo que se mostró, sería que tiene las propiedades de la luz y por tanto podríamos clasificarlo como velocidad luz. Siendo que el problema acá es un poco dilema porque la oscuridad realmente no tiene una velocidad, porque no es un ente físico, sino es la ausencia de luz. Si hipotéticamente le diéramos una velocidad a esta ausencia, puede ser menor a la de la luz, porque justamente iría por detrás de la luz, al igual que en todo lado, a la derecha, izquierda, adelante. Pero podríamos decir que al menos puede ser una velocidad mínimamente igual o igual a la de la luz. Staron Strike pudo esquivar un ataque de Shigaraki que básicamente eran ondas de radio, y las ondas de radio en el aire prácticamente se desplazan a la misma velocidad que la velocidad de la luz. No exacta, pero prácticamente como si lo fuera. Pero ojo, esto sería velocidad de reacción, que no es lo mismo que desplazamiento. Normalmente la velocidad de reacción es mucho mayor a la velocidad de desplazamiento. Sinceramente considero algo bastante irónico, por así decirlo, que no tome en su totalidad que van exactamente a la velocidad de la luz la onda de radio, pero para caerse en las ondas electromagnéticas la tomo exactamente como la velocidad de la luz. Pero bueno, realmente no es mucho ese tema, así que no veo por qué mucho, no habría que, tendría que meterme en eso, así que bueno. Respecto a la velocidad de reacción, pues puede ser, eso sí te lo puedo tal vez llegar a comprar, pero más allá de eso estaría así que realmente por cálculos la velocidad está por ahí incluso a MFTL por ahí al menos, solamente si es muy específico qué tanto se movía, el lazo de tiempo, etc. Pero eso ya es con cálculos nada más. Pero sí, al menos podemos decir que en esta sí latino de que al menos en reacción sí estaba el tema de las ondas de radio. Hablando de velocidad de desplazamiento, tenemos un ejemplo muy claro de cómo está de manera normal el verso, o incluso un personaje que destaca en el verso en el apartado de velocidad. Tenemos la hazaña de Ida, el cual, utilizando su queer, pudo superar la velocidad de un jet supersónico, es decir, superar la velocidad del sonido, recibiendo ayuda de todo lo que convirtiendo el suelo en hielo para que básicamente no hubiera fricción. Y esta es una hazaña que se destaca en el verso, ya que los personajes que observan esto lo destacan como algo poco casual, es decir, que superar esta velocidad sería algo extraño. Y recordemos que Ida es un personaje principalmente centrado en Bell. Acá directamente, más que nada, mostró un cierto grado de hipocresía, ya que si nos basamos en esa misma lógica, el verso de Jujutsu Kaisen también queda atrapado en esas velocidades debido a que Maki, que había sido reconocida igual que Toji, misma que justamente pudo darle pelea a un buen nivel a Sukuna 20 dedos, a 19 dedos. Justamente esta casi lo supera y todo, y justamente esta misma tuvo que, obviamente, ir a un match
3, cuando justamente después logró vencer a Naoya. Pero bueno, quitando de lado eso, la hazaña de Lida es una fuerte inconsistencia en la obra. Esto debido a que principalmente podemos ya escalarlo relativamente igual que Deku 5%, cuando justamente estos juntos derrotan a Stein, mismo que ya escalaba de Todoroki y por lo tanto también de Bakugo de la primera temporada, que justamente ya aclaré que posee explosiones similares a las de las nitroglicerinas. También tenemos que Deku no fue capaz de recorrer rápidamente los 200 kilómetros que lo separaban de Shigaraki al estar parado en una isla. Sí, podríamos argumentar que estaba en una isla, no es lo mismo desplazarse por el suelo que por el aire, correcto, pero aún así que no podía hacerlo rápidamente es un poco triste, al punto de que tuvo que recibir ayuda de los Jets de los Estados Unidos. Tú mismo hace rato habías expresado la diferencia de los diferentes tipos de velocidad. No es lo mismo velocidad de reacción que de desplazamiento. Y no es lo mismo desplazamiento que vuelo. Y también a su vez depende bastante. Viendo que por el lado de Deku, sabemos que se impulsa con el Hour Smash, que vimos que genera ondas de choque. Por lo que justamente tiene sentido que Deku reconociera en el propio, tanto en el manga como en el anime, que estaba yendo muy lento. Pero justamente tenía que hacerlo para así justamente poder llegar sin estar cansado, porque si no, directamente perdería. A su vez, también los Jets reconocen que solamente hicieron un puente para que él pudiera columpiarse y a su vez cargar Fox 100%. Pero por ejemplo, Deku con el falso 100% apenas superaba la velocidad del sonido, ya que personajes como Ida, que ya hemos mencionado antes su mejor hazaña en velocidad, eran capaces de alcanzarlo. Acá directamente está sacando de contexto la escena, ya que ese mismo Deku estaba básicamente nerfeado, a su vez había estado peleando sin parar durante un muy buen tiempo. Por no mencionar que incluso ya escalaba de las primeras temporadas, que ya tenía hazañas superiores a dichas velocidades, por lo que diríamos que están tomando la cosa solo lo que le conviene en este punto para poder darle esos niveles a Deku. Porque si de por sí Deku podía esquivar balas que justamente como la bala de nada recorrían más de 200 kilómetros en casi nada de tiempo, podemos decir que realmente Deku sí era de una velocidad muchísimo mayor a la del sonido. Empecemos probablemente con la mayor estupidez, los misiles intercontinentales, ya que por alguna razón bastantes fans de Boku no Hero creen que esos misiles pueden destruir continentes, y para nada. De hecho en la vida real ya existen los misiles intercontinentales. Acá lo corto un poco bastante, aunque también incluyo la parte del no glutón. Primero que nada, seguiría, si no estoy mal, una falacia de falsa equivalencia. Comparar a los misiles de la vida real con un mundo que está avanzado en tecnología, siendo que también en su parte dices que porque nunca se ha mencionado algo respecto al tema militar en cuanto a la tecnología de esto, quiere decir que no está tan avanzada. Directamente, si no estoy mal, eso sería una falacia ad ignoratum, creo que se decía, ya que de la misma manera, si tú dices la tecnología militar de Boku no Hero no es muy avanzada porque nunca se ha mostrado o mencionado, de la misma manera yo puedo decir que la tecnología militar de Boku no Hero sí es más avanzada porque nunca se ha mostrado lo contrario, si nos ponemos en eso. A su vez también puede cometer falacia nominal por basarte en que a partir del nombre misil balístico intercontinental se va a poder relacionarlo o usar algo de la vida real para cuando son totalmente diferentes. Por el lado de la explosión de esta, se ha calculado a niveles incluso multicontinentales. Y de hecho, si tomamos incluso eso, que dice que Shigaraki no lo resistió, fue por el calor de la explosión, ya que eso es algo clave que usó estar en la pelea para debilitarlo.
siendo que de hecho la misma Star y Nomu se tanquearon esta explosión sin problemas. Otra hazaña que utilizan muchísimo para escalar a los personajes como Deku y Bakugo es la tormenta que crea Nine en la segunda película, y como estos la despejan. Pero es que esta tormenta no es tan grande, básicamente porque la tormenta cubre el tamaño de la isla, y la isla, aunque no existe en la vida real, podríamos decir que por la cantidad de habitantes que tiene y tal, no es una isla muy grande. Primero que nada, dicha tormenta ha sido calculada hasta niveles multicontinentales sin problema. Segundo, dicha tormenta literalmente el simple ojo ya hace ver a esta como la punta de un lápiz, siendo que dicha isla ya calculándola, ya sea con Pixelcan, ya deja varios kilómetros, o a su vez también tomando que la misma era más grande que las montañas que contenía, ya dejan en claro que esta tormenta era de un nivel bastante grande. Y a su vez la hazaña de la dispersión es una que la verdad bastante coherente con lo que iba llevando la obra, al menos hasta ese momento. Pasemos a uno de los peores comentarios, que es que Shigaraki puede destruir el mundo. Y esto tiene varios problemas. De primera, muchas veces en japonés, cuando se traduce esto al inglés o al español, es complicado entenderlo, ya que con el tema de los kanji se pueden estar refiriendo al mundo no tanto como el planeta como tal, sino el mundo como entidad, sociedad humana. Es decir, que va a acabar con el mundo tal cual como lo conocemos. Debo decir que este es el que más me da risa de todo, ya que literalmente está diciendo que es en un contexto de que iba a acabar con la sociedad, no con el mundo. A menos que ahora le quiera dar daño conceptual, porque él mismo recalca que iba a usar Dekai y que se expandiera por toda la Tierra, siendo que esto es consistente con lo que afirmaba Best Jeans de que el deseo de destrucción de Shigaraki iba dirigido a la misma Tierra, no solamente a la gente. Por lo que podemos decir que realmente Dekai sí se iba a expandir por toda la Tierra, siendo que él mismo, al igual que su cuerpo, se adapta constantemente y a su vez evoluciona constantemente, como se recalca con Shigaraki. Podemos decir que incluso con la narrativa se aclara que esa masa amorfa de dedos que se convirtió iba a ser capaz de arrasar con todo el mundo. Dicho por el propio Shigaraki, que le tomaría una semana destruir Japón. Y Japón, pues, ¿qué quieres que te diga? No es un país tan absolutamente grande. Acá realmente nunca dicen que iba a ser en una semana, sino menos. Es decir, cualquier valor por debajo de 7 días. Eso quiere decir que puede ser como 6 días o incluso 4 horas. Pero entonces, ¿por qué no usa horas en vez de días? Pues realmente no es necesario usar eso, si lo vemos bien. Y de hecho, podríamos usar de hecho la velocidad que ya demostró la propia Dekai, en lugar de hacer una especulación para saber si, por ejemplo, cuánto realmente lo hubiera tratado a cubrir, por ejemplo, todo Japón con Dekai. Siento que si nos toman tiene unos 3000 kilómetros, y justamente la velocidad de Dekai fue capaz de llegar desde Monte Fuji hasta el Shizuoka, siendo que había unos 60 por ahí, si no estoy mal, de kilómetros de distancia de eso. Lo que, si hacemos la velocidad que se recalca que llegó en un parpadeo y usamos eso para saber cuánto tarda en cubrir todo Japón, pues la verdad no duró bastante, unas horas por ahí, pero nada más. Y por último tenemos el golpe final de Deku, con el cual pudo despejar la tormenta, una tormenta que se había sentido por todo el mundo. Y esto mucha gente lo utiliza para escalar a nivel planetario. Pero de primeras, para mí esto sería un valor atípico. ¿Qué es un valor atípico? Básicamente algo que no es congruente con los niveles mostrados en la obra. Finalmente, con esto realmente no es algo incoherente. De hecho, es bastante coherente con lo que fue llevando la obra. Si tenemos en cuenta las afirmaciones de la primera temporada, los sucesos de Two Heroes, los de Hero Rising, donde enfrenta a Flecton, no me acuerdo bien ese nombre, la Guerra de Liberación Paranormal, los multiplicadores de la obra, los sucesos de la última película, que de hecho incluso si tomamos los cálculos de la destrucción de la nave de Dark Might, lo calculan en un nivel multicontinental, así que imaginen. Y
Con respecto a la tormenta, también es coherente al escala también de los creadores de esto, Todoroki y y Endeavor y Davi, que justamente también escalan esto, que pone escala a un nivel continental o multicontinental, por lo que podemos decir que esta talla sí es coherente. En cuanto a un tema simbólico, realmente no es para nada coherente, porque lo define como los vientos de cambio, pero que literalmente la propia reportera te dice que ese golpe generó tanto viento que justamente se sigue sintiendo una semana después. No hay ningún contexto simbólico también. El mismo Deku recalca que el viento que había soplado ese día fue por todo el mundo, que justamente disipó a su vez también la tormenta. Y bueno, creo que más o menos hasta ahí sería ese debug, porque sinceramente no creo que me hubiera podido explayar un poquito mejor, pero la verdad no le veo necesidad de explayarse mucho con algo que realmente tampoco se elaboró muy bien por parte de Máscara. No lo critico por cómo lo elaboró su debut, pero sinceramente creo que él tuvo que haberse informado un poco mejor ciertas cosas, porque se contradeció una que otra vez y eso fue el primer error que cometió y todo eso básicamente.